Hola a todos. Las aplicaciones web no solamente son útiles para presentar información. Quizás su función más importante es la de permitir el ingreso de datos para ser procesados por parte del servidor. De eso se trata el video del día de hoy. Bienvenidos. El concepto de model binding, que podemos traducirlo como vinculación o encadenamiento de datos o modelos, es recurrente en el desarrollo de aplicaciones web. Por eso, vamos a explicarlo de manera general. Todo inicia cuando el usuario, a través de una página web que contiene una web form o formulario web, ingresa a un conjunto de datos. En este ejemplo, se está ingresando el número 10, que puede indicar el código de un producto. Luego, el navegador hace una petición o un request al servidor web, indicando la dirección URL del recurso y adicionando el dato que se ingresó en el formulario web, es decir, 10. Internamente, la aplicación web debe hacer el encadenamiento de ese dato con las entidades del dominio, en este caso, la clase producto. También es posible que deba realizarse alguna acción, como en el ejemplo, se está consultando el producto con un ID 10 en los datos persistentes, que en este caso están almacenados en un archivo de texto con formato JSON o JSON. Este formato lo veremos más adelante, pero pueden preguntarle a sus tutores y formadores un poco más al respecto de este formato. ¿Qué es un formulario web? Un formulario web o formulario HTML permite la entrada de información por parte del usuario, como estamos viendo en este ejemplo, donde únicamente se tiene la entrada para el nombre de una persona. La etiqueta HTML para definir el formulario es form. ¿Y cómo le indicamos al navegador que debe enviar los datos? En el formulario debemos siempre incluir una etiqueta que sea de tipo submit o enviar, que le va a indicar al navegador que cuando se haga clic en ese elemento se debe enviar información de vuelta al servidor. Esto puede hacerse en etiquetas de tipo botón, como la del ejemplo, o en realidad puede ser cualquier elemento que permita entrar datos en el formulario. ¿Qué datos envía el navegador? El navegador siempre enviará toda la información que se encuentra en las etiquetas input del formulario. Estas etiquetas pueden ser texto, como en este ejemplo, o pueden ser listas desplegables o datos seleccionados por un radio box o radio button o un checkbox o check button, como lo que se muestra en la gráfica. Bueno, ¿y el navegador cómo sabe a dónde enviar los datos? Por defecto, si no se especifica ninguna otra información adicional en el formulario o en el elemento que tiene el tipo submit, el navegador hace referencia a la misma dirección URL de donde se obtuvo el formulario inicialmente. Sin embargo, una manera de cambiar la dirección a donde va la petición al hacer un get es mediante el atributo action, donde se le indica la dirección del recurso. En este caso es un directorio llamado update. Es muy importante recordar que cuando esto se hace, se le debe indicar de manera explícita el método a utilizar. En este caso, mire que lo estamos haciendo el get en esta frase que está en rojo. Nunca se debe utilizar un método get para actualizar o eliminar un recurso. El get normalmente se utiliza para indicar consultas. Cuando el navegador envía una petición o un request get, este tiene lugar en lo que se denomina la cadena de búsqueda, con una tupla, es decir, un par de elementos. La llave, en este caso nombre, y el valor, que en este caso es Oscar, que es el valor que se digitó aquí.
Bueno, obviamente debe haber alguna manera de decirle que quiero modificar un dato. En este escenario, por ejemplo, si yo quisiera cambiar mi nombre, se utiliza un método POST, que enviará los datos al servidor de la misma manera que con el GET, una tupla llave y valor, pero ojo, estos ya no irán en la cadena de búsqueda, sino que van en el cuerpo o el body del mensaje HTTP que se está enviando. Hemos llegado al final de este video, donde tocamos conceptos muy importantes para el desarrollo de aplicaciones web. En primer lugar, el concepto de encadenamiento o vinculación de datos. Lo que es y para qué sirve un formulario web y su importancia para el ingreso de información por parte de los usuarios. ¿Qué sucede cuando un control de entrada es de tipo submit? Y vimos dos tipos de métodos para enviar datos al servidor. El GET, que generalmente se utiliza para consultas, y el POST, que se utiliza para modificación o actualización de datos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!